Esta vez repasaremos algunos de los superhéroes más famosos que han servido como propaganda política. Número 1. El Capitán América, uno de los superhéroes más famosos de Marvel. En 1940, Martin Goodman, primo político de Stan Lee, de hecho los dos eran hijos de inmigrantes judíos, editor de Timely Comics, después conocida como Marvel, encargó a Jack Kirby, cuyo verdadero nombre era Jacob Kurtzberg, también miembro de la comunidad judía, de Manhattan en Nueva York, una tira cómica con características patriotas estadounidenses. Así surgió en marzo de 1941 Captain America Comics, donde este personaje le pateaba el trasero al personaje del año de la revista Time de 1938, que obviamente no era del agrado de la comunidad judía. Si bien ya existían algunos otros personajes patrióticos, como Shield de Archie Comics, tras el incidente de Pearl Harbor a finales de 1941, se vino una oleada antijaponesa, y surgieron personajes como Guardian de 1942 por DC Comics, y las historietas de Capitán América ahora sí se centrarían directamente en el eje Tokio-Berlín. Incluso después de la derrota japonesa y alemana, sus historias se seguirían basando en simbología de estos países durante este periodo. De hecho, el famoso símbolo de Hydra es el mismo de las llamadas unidades de calavera de la SS. Otros patriotas posteriores surgieron en la Guerra Fría, como Commander Steel, también de DC, o General Glory. Incluso durante el conflicto, se les entregaban a los soldados en China tiras cómicas para distinguir a los espías japoneses de los en ese entonces aliados chinos. Claro, hasta que China se volvió comunista y surgieron enemigos como Fin Fang Foom, que representaba un dragón chino, que de hecho despierta el mandarín enemigo de Iron Man posteriormente para pedir la ayuda ante la llegada de los comunistas. En fin, que el Cap ha sido todo un patriota y una herramienta de persuasión política en un país que bueno, ya conocemos. Número 2. ¿Quién más sino el cuate de nuestro querido Capitán Propaganda? Falcon. Su primera aparición fue en Capitán América 117 en 1969. Fue creado por Stan Lee, cuyo nombre real fue Stanley Martin Lieber. Hijo también de inmigrantes judíos rumanos, creó a Falcon en el auge del movimiento Black Power en la década de 1960. En 2015 Falcon se convirtió en el Capitán América, curiosamente 2 años después del movimiento Black Lives Matter, movimiento considerado el heredero del Black Power, del feminismo negro, entre otros movimientos sociales. No mucho más para decir. ¡Otto! ¿Qué estás haciendo? No sé, me dieron ganas de enlistarme en la marina. ¡Te están lavando el cerebro! Ay, sí, cómo no, Iván, it's nice. Número 3. El capitalista y hombre de negocios por excelencia. El Elon Musk del siglo XX. También creado por Stan Lee y Jack Kirby, hizo su primera aparición en 1968. Sirviendo como propaganda de la Guerra Fría con un principal enemigo chino llamado descaradamente Mandarín. Creado durante la Guerra de Vietnam y antes de que Nixon se reuniera con Mao Zedong en 1972, Iron Man sirvió como el ideal de magnate capitalista que el norteamericano debía aspirar a ser. No dejamos pasar la oportunidad de recordar a Iron Patriot, cuya aparición durante la presidencia de Obama, de mano del creador Brian Michael Bendis, adivinaste, de origen judío, deja muy poco a la interpretación personal, siendo su papel estelar en Iron Man 3, del llamado MCU, y utilizado en los cómics por Norman Osborn de la franquicia Spider-Man, creado también por Stan Lee y Steve Ditko en 1962. Este querido personaje tuvo su momento más político también durante la presidencia de Obama, en el número 583 de Amazing Spider-Man, donde se conoce. Ya en 2011, de plano, fue introducido un Spider-Man afrodescendiente. De mano del creador de Iron Patriot, llegó Miles Morales para sustituir a Peter Parker de la llamada Tierra 616. Pero DC no se podía quedar sin su puesto. De mano de Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes ya adivinaste qué origen étnico tienen, le dieron a Norteamérica su héroe por excelencia. Surgido en Action Comics, en 1940 surgió una de sus historietas donde el superhéroe apresaba al mismísimo ya sabes quién,
y a su entonces aliado, Stalin, y los llevaba a la Sociedad de las Naciones para ser juzgados. El éxito que alcanzó Superman con estas historietas fue tal que se convirtieron en la mejor propaganda antialemana de la época. El nombre kryptoniano de Superman corresponde a las palabras hebreas Kal-El, que se pueden traducir como voz de él o voz de Dios. Todo esto de acuerdo con el novelista británico Howard Jacobson, además de diversos elementos de esta religión en la historia de este héroe. En 2003, Mark Millar escribió Superman Red Son, que baraja la posibilidad de que Superman no hubiera caído en territorio estadounidense. También fue llevada a la pantalla chica en el 2020, y si no la has visto te recomiendo que le des una revisada, vale la pena. Spoiler, ni Superman salva la URSS. Por último, el caso de Calvin Ellis en la Tierra 23 y Val Zod en el universo Tierra 2. Y justamente es presidente y Superman al mismo tiempo. ¡Qué novedad! Pintan para hacer el nuevo Superman en los filmes de DC. Estos fueron los superhéroes más descaradamente propagandísticos, pero hay muchísimos más. Suscríbete y comenta para más contenido y más historias del cómic. Dios mío, repite mucho eso. Lo voy a regresar. ¿El tío Sam? Voy a correrla hacia atrás. Enlístate en la marina, enlístate.